Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Jeff Huarcaya, médico psiquiatra. He preparado esta clase para reforzar y recordar algunos aspectos básicos de la psicosis en general y la esquizofrenia en particular, dirigida principalmente para estudiantes de medicina y para médicos generales. Vamos entonces. Muy bien, como les comenté, vamos a hablar acerca de la psicosis y la esquizofrenia. El propósito de esta actividad académica es que ustedes puedan tener los conocimientos básicos para poder afrontar su práctica clínica diaria y también pues poder resolver algunas preguntas de exámenes o cuestionarios que se les puedan plantear. Entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca de la psicosis. Y etimológicamente hablando, podemos decir que la psicosis viene de la raíz psique, alma humana, y osis, formación, impulso o enfermedad. Entonces, etimológicamente hablando, la psicosis sería una forma de enfermedad del alma humana. ¿Qué caracteriza a la psicosis? Primero, una pérdida del juicio de la realidad. ¿Qué significa esto? Que el paciente, la persona que está sufriendo o que se encuentra en un estado psicótico, no se va a dar cuenta de la realidad, no va a estar conectada con la realidad. Además que por este mismo hecho de que no hay una conexión con la realidad, no va a tener una conciencia del trastorno mental, o sea, no va a ser consciente de que tiene esta psicosis. Adicionalmente, tiene una vivencia egodistónica de sus síntomas. ¿Qué significa esto de egodistónica? Que el paciente sufre por sus síntomas, sufre por los síntomas psicóticos. Esa es una vivencia egodistónica, diferente de una vivencia egosintónica, en la cual el paciente pues, no sufre por sus síntomas mentales. Dentro de los principales síntomas de la psicosis tenemos las alucinaciones y los delirios o delusiones. Ya ahora vamos a definirlas. Pero no es el único o no son los únicos síntomas que se encuentran dentro de este gran síndrome psicótico. Además, por el mismo hecho de que no tiene una adecuada conexión con la realidad, el paciente se aísla del mundo exterior, entra en un estado de autismo, entendiéndolo como una situación de desconexión o aislamiento de la realidad, ¿no? Entonces, les comenté que dentro de la psicosis los síntomas principales son las ilusiones y las alucinaciones. ¿Qué es entonces una ilusión, una alucinación y un delirio? En este gráfico lo he tratado de resumir. Las ilusiones y las alucinaciones son problemas de la percepción. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar? Que la ilusión va a tener la percepción equivocada de un estímulo que sí existe. Por ejemplo, ahí en la gráfica, en la imagen les he puesto un cocodrilo. Eso es lo que observa la persona, pero percibe otra cosa. Percibe una imagen distinta de lo que está recibiendo visualmente. En cambio, en la alucinación aparecen percepciones, pero que no tienen un estímulo real. De la nada aparece esta imagen en la mente sin ningún tipo de estímulo que lo haya desencadenado. Esa es la diferencia entre una ilusión y una alucinación. Síntomas ciertamente característico del síndrome psicótico. Además tenemos no solamente una alteración de la percepción, sino también alteraciones del pensamiento. El pensamiento delusional o pensamiento delirante. ¿En qué consiste esto? El concepto de delirio o delusión, son sinónimos, es la creencia extraordinaria
que tiene el paciente de alguna idea, algún pensamiento, que está convencido completamente de que lo que está pensando es real. Pero hay más factores que, por más de que tú le digas que la creencia que puede tener este paciente no es real, no es cierta, el paciente está convencido de que sí es real. Y por más de que tú le muestres evidencia empírica de que su creencia es errónea, el paciente va a seguir creyendo en esto. Además, el contenido es imposible en mayor o menor medida, ¿no? Esas son las características del pensamiento delusional o el pensamiento delirante. ¿Cuáles son los tipos de delirios que existen? Pues varios, todos, pues, es todo el pensamiento que tiene el ser humano, ¿no? Delirios o delusiones de perjuicio. Tiene la idea que no es influenciable por evidencia externa de que le quieren hacer daño. Me quieren perjudicar, me quieren envenenar, me quieren matar. Por más de que tú le muestres evidencia al paciente de que esto no es cierto, pues él sigue creyendo esto. Son los delirios de perjuicio. Los delirios autorreferenciales. Es cuando el paciente psicótico sale a la calle y dice, la gente me está observando, me está mirando, está hablando de mí. Los delirios celotípicos o de celos, en el cual el paciente está convencido de que su pareja le es infiel. Y por más de que tú le muestres evidencia de que esto no es así, sigue teniendo esta idea. Delirios erotomaníacos, en el cual el paciente cree que una persona de mayor rango social, generalmente a la de él, está enamorada de él, perdidamente enamorada de él. Delirios megalomaníacos, en el cual pues hay una exageración, una sobredimensión de la autoestima. Y el paciente comienza a creer que es el dueño de grandes empresas, o que tiene poderes ilimitados, o que tiene una inteligencia extraordinaria. Y así hay diferentes tipos de delirios religiosos, místicos, en el cual se identifica con algún personaje bíblico, o en el cual que piensa tiene algún poder religioso. Delirios de culpa, de condenación, que piensan los pacientes que por su culpa vienen todas las desgracias o calamidades en el mundo. Delirios hipocondriacos, en el cual el paciente está convencido de que tiene una enfermedad grave. Delirios de infestación, en el cual el paciente piensa que hay animales, bichos que caminan por su cuerpo que lo han infectado. Delirios de pobreza, delirios de ruina, delirios nihilistas, uno de los más graves, en el cual el paciente cree que ya no existe, que ha desaparecido, que ha muerto o que ha muerto alguna parte de su organismo, también conocido como síndrome de Cotard. Y los delirios de falsa identificación, en el cual el paciente no identifica a las personas que comúnmente conoce. Entonces, ¿en qué situaciones se van a presentar este síndrome psicótico? Puede pasar no solamente en pacientes con esquizofrenia, por si acaso. La psicosis se puede dar en la población general. ¿En qué situación? Cuando vamos a iniciar el sueño o cuando recién nos estamos despertando, puede aparecer alucinaciones, pueden aparecer estos fenómenos micropsicóticos inducidos por la hipnosis, por estados de trance, en actividades religiosas, ritualísticas, ante el duelo. Fallece un familiar y pues la persona comienza a escuchar la voz del familiar que ha fallecido, al que quiere tanto. También puede aparecer psicosis en situaciones de aislamiento sensorial o confinamiento. Es muy interesante, existen experimentos al respecto. Ante situaciones de fatiga, tienes toda una noche estudiando, te amaneces 2, 3 días estudiando para un examen final, comienzas a escuchar cosas, comienzas a escuchar tu nombre o puedes tener inclusive experiencias psicóticas. Entonces estos factores estresantes que amenazan la vida, que pueden darse en la población general que no tienen una enfermedad mental, pues pueden desencadenar estos fenómenos alucinatorios o delirantes. Pero no solo eso. Podemos encontrar el síndrome psicótico comprendiéndolo con alucinaciones y delirios en muchas enfermedades médicas no psiquiátricas. Consumo de sustancias, marihuana, cocaína,
cualquier otro tipo de estimulantes. En problemas del oído, del ojo, pueden aparecer fenómenos alucinatorios o ilusiones que pueden confundirnos con un trastorno psicótico. Ciertamente en muchas enfermedades metabólicas, como un hipertiroidismo, tormenta tiroidea, hipoglicemias, pueden aparecer estos fenómenos psicóticos. Deficiencias dietéticas, deficiencia de vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, trastornos congénitos o enfermedades congénitas, distintas enfermedades infecciosas específicamente del sistema nervioso central, como por ejemplo una meningitis, una infección por VIH, van a generar o podrían generar síntomas psicóticos. Lesiones neurológicas en el caso de un accidente cerebrovascular o enfermedades neurodegenerativas. Como pueden darse cuenta, entonces, la psicosis puede encontrarse en muchas enfermedades no psiquiátricas y también en la población general. Entonces, vayamos quitándonos la idea de que la psicosis es sinónimo de esquizofrenia. No, no es así. La psicosis no es sinónimo de esquizofrenia. La esquizofrenia es una forma de psicosis, pero no es la única, como estamos viendo. Y dentro de las enfermedades psiquiátricas, pues casi todas las enfermedades psiquiátricas pueden producir un síndrome psicótico. Tenemos las más características en los trastornos del espectro esquizofrénico. Tenemos acá la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y otras enfermedades psicóticas crónicas que ya vamos a detallar a continuación. Dentro de los trastornos afectivos también podemos encontrar síntomas psicóticos. Por ejemplo, una depresión grave con síntomas psicóticos o un paciente con un trastorno bipolar en fase maníaca psicótica o en fase depresiva psicótica. En trastornos de personalidad también se pueden encontrar síntomas psicóticos o síntomas micropsicóticos, un síndrome micropsicótico. En trastornos de la personalidad emocionalmente inestable, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, trastornos del neurodesarrollo, como los del espectro autista, en los problemas de alimentación, bulimia, anorexia o trastornos del sueño. Entonces, como pueden darse cuenta, el síndrome psicótico se presenta pues en varias enfermedades, tanto psiquiátricas como no psiquiátricas y también en la población general. Ahora, las psicosis no solamente producen alucinaciones y delirios. Las psicosis pueden ser estudiadas o entendidas desde una perspectiva dimensional. Acá pueden ver ustedes las alucinaciones y los delirios, pero existen muchos más componentes o muchos más síntomas dentro del síndrome psicótico. Tenemos un lenguaje desorganizado, tenemos conducta psicomotora anormal, síntomas de retardo psicomotor o excitabilidad psicomotora, síntomas negativos, que ya vamos a verlos cuando hablemos de la esquizofrenia, una alteración de la cognición, deterioro cognitivo, depresión y también manía. ¿Por qué es importante esta aproximación dimensional de la psicosis? Porque vamos a encontrar algunas enfermedades psicóticas crónicas, como por ejemplo la esquizofrenia, en el cual van a predominar las alucinaciones y los delirios. Podemos encontrar más bien otro tipo de enfermedades psicóticas crónicas, como el trastorno esquizoafectivo, en la cual no solamente hay alucinaciones y delirios, sino también hay componente afectivo, como síntomas depresivos o síntomas maníacos. Y podemos tener también una esquizofrenia en la cual las alucinaciones y delirios no sean lo principal, sino más bien el lenguaje desorganizado, los síntomas negativos y la alteración cognitiva. Esto quiere decir que la psicosis tiene muchas formas de presentarse, no solamente como alucinaciones y delirios, sino con todos estos síntomas adicionales que les estoy comentando. Ahora, ya habiendo repasado rápidamente este trastorno psicótico o este síndrome psicótico, hablemos de la psicosis crónica, una de las psicosis crónicas más comunes, la esquizofrenia, que ha sido pregunta de examen en varios exámenes de residentado y de exámenes de salud. Primero contextualicemos algunas cosas o algunas consideraciones básicas.
La esquizofrenia afecta al 0.45 a 1% de la población mundial. Podemos pensar, bueno, afecta a una proporción muy baja de la población mundial. Bueno, sí, es cierto, pero a pesar de que afecte a tan poca población mundial, es una de las principales causas de años de vida saludables perdidos en el mundo. O sea, a pesar de que son pocas, aparentemente, personas que tienen esquizofrenia, esto le cuesta bastante a los diferentes sistemas de salud pública del mundo. Partamos de ahí entonces. Y también partamos que entre el 25 a 50% de los pacientes con esquizofrenia intentan suicidarse. Y que además los pacientes con esquizofrenia tienen hasta 20 a 30 años menos esperanza de vida que una persona sin esquizofrenia, por diferentes motivos. Por el estigma, porque no se le da o no puede acceder adecuadamente a los sistemas de salud, por las mismas enfermedades físicas que puede acarrear la esquizofrenia. Entonces, con estas dos diapositivas iniciales, quiero centrarlos y decirles que, transmitirles la idea puntual de que la esquizofrenia, por más de que aparentemente sea poco prevalente, genera un gran impacto en la salud pública del mundo y un gran impacto en en las diferentes economías de salud a nivel mundial. Algunos aspectos epidemiológicos básicos. Como ya les dije, la prevalencia del 1%, esto es algo que se ha encontrado en diferentes estudios a nivel mundial, con una incidencia de 1 a 2 por 10.000 habitantes. Los varones tienden a tener un comienzo más precoz de la esquizofrenia. En los varones la esquizofrenia tiende a aparecer a edades más tempranas, entre la primera y la segunda década de vida, mientras que en las mujeres la esquizofrenia tiende a aparecer en la segunda o tercera década de vida. Los nacimientos algo más frecuentes en invierno. Hay unas teorías que tratan de explicar que las infecciones virales producidas en las estaciones de invierno están relacionadas con la aparición de esta esquizofrenia y de otros problemas del neurodesarrollo. Que no existen diferencias, esto es muy importante, no existen diferencias entre las razas, clases sociales y sexos. Le puede dar en similar proporción. No hay diferencia por estas variables sociodemográficas. Y otra cosa muy importante, que en la esquizofrenia, del 100% de pacientes con esquizofrenia y que reciben obviamente un tratamiento, un tercio logran recuperarse, 33% tienen un curso continuo, estable, y un 33% tienen una esquizofrenia resistente al tratamiento, con una evolución tórpida. Ya vamos a ver más adelante. Además que, como les comenté al inicio, la esquizofrenia duplica el riesgo de muerte, no solamente por suicidio, sino también por enfermedades médicas. Como les dije, el estigma. Sucede que estos pacientes tienen dificultades para poder acceder a los diferentes sistemas de salud. Y hablemos unos criterios de tiempo. Cuando los síntomas psicóticos se presentan con menos de un mes de duración, hablamos de una psicosis breve. Cuando se presentan entre 1 a 6 meses, estamos hablando de un trastorno esquizofreniforme. Y cuando se presenta más de 6 meses, ya estamos hablando de una esquizofrenia. Y podemos dar el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las explicaciones que hay o cuáles son los factores asociados a la aparición de la esquizofrenia? Existen factores predisponentes o factores que nos dan una vulnerabilidad, que nos hacen vulnerables al desarrollo de la esquizofrenia. Ciertamente la carga genética es muy importante y eso ha sido replicado en diferentes estudios a nivel mundial. Pero no solo eso, o sea, no solamente importa los antecedentes familiares de primer grado, padre, madre, hermanos, sino también las complicaciones obstétricas, o sea, factores perinatales, las complicaciones obstétricas, el desprendimiento prematuro de placenta, la ruptura prematura de membranas, la placenta previa, el sangrado en el tercer trimestre del embarazo, todas estas complicaciones obstétricas, incluido el parto prolongado, los partos complicados, se han asociado a una mayor posibilidad de que estos neonatos desarrollen a largo plazo síntomas psicóticos o desarrollen esquizofrenia.
No solamente eso, también las infecciones virales del periparto, específicamente las de Torch, ¿no? El toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, etcétera. Las enfermedades neonatales, la ictericia neonatal y el kernicterus u otras enfermedades neonatales, todos estos factores del periparto y del parto neonatales se han asociado con mayor posibilidad de desarrollar síntomas esquizofrénicos, síntomas psicóticos en la vida adulta. Pero no nos quedamos solamente ahí, porque una persona puede tener todos estos factores predisponentes, puede tener carga genética y todas estas complicaciones, pero no desarrolla los síntomas psicóticos, no desarrolla la esquizofrenia. Es que no solamente se explica la aparición de esta enfermedad por los factores de vulnerabilidad, también existen factores que desencadenan, que empujan la aparición de esta enfermedad, dentro de los cuales uno de los más comunes es el consumo de sustancias psicoactivas, específicamente la marihuana. La marihuana es uno de los factores más asociados al desarrollo de una psicosis esquizofrénica. O sea, si tú tienes una genética, antecedentes familiares de estos síntomas psicóticos y encima tienes todas estas complicaciones obstétricas y demás, y encima consumes marihuana, pues es muy probable, altamente probable, que se desencadene esta enfermedad, esta esquizofrenia en ti. Pero no solo eso, también el abuso, la violencia infantil, el abuso físico, psicológico, sexual de la infancia que lleva al aislamiento social, también es un factor muy importante que predice a largo plazo la aparición de estos síntomas psicóticos. Entonces, juntas los factores predisponentes, los factores desencadenantes y aparece este brote psicótico esquizofrénico. ¿Cuál es el curso clínico de esta enfermedad? ¿Cómo evoluciona la esquizofrenia? Esta es una investigación que realizamos en pacientes con esquizofrenia acá en el Perú. Y les pongo esta gráfica para ejemplificar cuáles son las diferentes fases de la evolución de la esquizofrenia. Tenemos una fase premórbida que va desde el nacimiento, con la aparición de los síntomas, con la aparición, perdón, o con el nacimiento y con el tener esta carga genética, hasta la aparición de los síntomas prodrómicos o la fase prodrómica. Entonces la fase premórbida va desde el nacimiento hasta la aparición de los primeros síntomas inespecíficos. ¿Y cuáles son estos síntomas inespecíficos? Disminución del rendimiento cognitivo, aparición de ansiedad, depresión, cambios de la socialización, cambios en la forma en cómo el niño o el adolescente comienza a pensar o a procesar la información. Es común que en esta fase, del pase de la fase premórbida a la fase prodrómica, las madres de los niños con esquizofrenia digan: mi hijo ha comenzado a retraerse, ya no socializa, ha bajado sus notas, lo noto más nervioso, lo noto más ansioso. Puede ser esto la aparición de estos síntomas inespecíficos de la esquizofrenia. Entonces, cuando ya aparecen todos estos síntomas, entramos a la fase prodrómica, el pródromo de la enfermedad. Y después aparece ya la fase psicótica clara, marcada con todos los síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, violenta, nada de la conciencia de la enfermedad, todo lo que ya vamos a ver después, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan identificar la fase prodrómica de esta enfermedad, porque les va a llegar a la consulta, les va a llegar al primer nivel de atención madres que digan: doctor, mi hijo ya no socializa, comienza a tener ideas extrañas, ideas raras, ha bajado sus notas, tienes que hacer una evaluación completa, una evaluación familiar, no vaya a ser que estés ante los pródromos de una esquizofrenia y ya puedes predecir tú la aparición del brote psicótico. La fase psicótica, pues, queda clara, queda claro con las alucinaciones y los delirios, y de ahí vamos a una fase psicótica hasta la fase del tratamiento. Y acá hay un concepto muy importante, el DUP o la duración de la psicosis no tratada. El DUP es todo el tiempo que permanece el paciente psicótico sin tratamiento.
Y eso es muy importante, porque mientras más tiempo pase el paciente con la psicosis sin tratamiento, mientras más tiempo pase así, va a tener una peor evolución de la enfermedad, va a tener un mayor deterioro o un mayor problema cognitivo, una evolución más tórpida de la enfermedad. Entonces, mientras más tiempo pase el paciente con la psicosis sin tratamiento, peor resultado va a tener a largo plazo. Ese es el DUP. Y el DUI es la duración de la enfermedad no tratada, que va desde la fase prodrómica, o sea, los primeros cambios inespecíficos, hasta el tratamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras menos dure la psicosis sin tratamiento, va a tener una mejor evolución. Y una vez iniciado el tratamiento, llegamos a la fase residual, lo que quedó de la psicosis. Puede ser que no quede nada, que el paciente se restablezca completamente, o puede ser que quede con algún deterioro cognitivo. Esta investigación la hicimos en un grupo de pacientes con esquizofrenia y podemos ver que en esta muestra de pacientes la fase prodrómica inicia aproximadamente a los 15 años. A los 18 años comienza la fase psicótica, a los 19 años inician el tratamiento, un promedio de 32 semanas de psicosis sin tratamiento, mucho tiempo, mucho tiempo. Apenas haya la psicosis ya debió recibir o ya debe recibir tratamiento el paciente, ¿no? Son cifras similares a las reportadas en investigaciones, en otras investigaciones, en otros grupos poblacionales a nivel mundial. Ahora, ¿cómo evoluciona entonces la enfermedad? ¿Cómo evoluciona la esquizofrenia? Pues acá les pongo algunos gráficos. Puede haber un inicio, un curso y cómo termina, ¿no? Puede haber un inicio agudo, abruptamente, en menos de 2-3 semanas aparece la enfermedad con un curso ondulante. Aparición de brote psicótico, brote psicótico, brote psicótico, que no tiende a recuperar todo su funcionamiento. Esta es una evolución de la esquizofrenia de inicio agudo con curso ondulante. Esa es la más común. Hasta el 25% de los pacientes con esquizofrenia tienen esta forma de evolución. La segunda más común es la de inicio crónico. Puede aparecer en 3, 4, 5 meses, poco a poco se van acumulando los síntomas psicóticos, desde síntomas inespecíficos hasta síntomas psicóticos claros. Puede tener entonces este curso crónico, pero, este inicio crónico, pero el curso es simple, se mantiene psicótico, no llega a mejorar. Y la resolución pues permanece en un estado moderado o en un estado severo. El 24% de los pacientes con esquizofrenia tienen esta evolución. La tercera forma de evolución es el inicio agudo, el curso ondulante y la resolución con algunas secuelas moderadas a severas. Y acá pueden ver las otras formas de evolución de esquizofrenia, no tan comunes, pero sí es importante que las conozcan. De inicio crónico, curso simple, que se llegan a recuperar. Hay pacientes que logran recuperar, pero como pueden ver, no son todos. De inicio más bien crónico con curso ondulante, de inicio agudo con curso simple, que no llegan a recuperarse, de inicio crónico ondulante, que permanecen psicóticos, o el menos común, uno de los menos comunes, de inicio agudo, curso simple, y que logran recuperarse. Son los menos, ¿no? La mayoría de pacientes queda con alguna secuela mental, ¿no? Entonces, esa es la forma cómo evoluciona o los distintos tipos de evolución de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Podemos agrupar los síntomas de la esquizofrenia en 4 grandes dominios, en 4 grandes agrupaciones. Tenemos primero los síntomas positivos. ¿En qué consisten los síntomas positivos? Son aquellos que no se encuentran en la experiencia psicológica anormal. ¿Qué significa esto? Que es una exageración de una función normal que puede tener el paciente, la persona. Tú tienes una capacidad de percepción, tú tienes una capacidad de pensamiento. Ya, el síntoma positivo es que esto se exagera y comienzan a aparecer alucinaciones, delirios, conductas extravagantes, síntomas catatónicos. Es una exageración, una agregación de una función psicológica normal. Son fácilmente identificables y la duración es breve. Tienden a mejorar con el tratamiento antipsicótico.
En contraposición a los síntomas positivos, tenemos a los síntomas negativos, en el cual, pues, la característica principal es la pérdida de una función psicológica normal. Si el síntoma positivo era la exageración o la exacerbación de una función psicológica normal, el síntoma negativo es la pérdida de estos síntomas, de estas funciones psicológicas normales. A diferencia de los síntomas positivos, los negativos tienden a ser crónicos, tienden a ser estables. Los positivos son fluctuantes, pero los negativos son estables. Son difíciles de valorar. Acá encontramos una pobreza del lenguaje. El paciente no socializa, una asociabilidad. No muestra o no tiene afectos, no resuena. Una pérdida del afecto, la anafectividad. Una pérdida del contacto con la realidad, con el mundo externo, aislamiento, el autismo, la ambivalencia comienza a combinar, a tener sentimientos, emociones contrapuestas, la abulia, la pérdida de la motivación y la abulia, la pérdida de la energía vital. Todos estos síntomas son crónicos, estables, duraderos. ¿Cuáles son los síntomas más importantes que pueden predecir el funcionamiento de un paciente con esquizofrenia? Importan más los síntomas negativos. ¿Por qué? Porque son estables. El síntoma positivo mejora con el tratamiento, pero el negativo no. No existe un tratamiento específico para los síntomas negativos. El paciente con esquizofrenia ya puede dejar de escuchar voces, puede dejar de tener sus ideas extrañas, puede estar en la comunidad, pero tiene dificultades para encontrar trabajo, tiene dificultades para mantenerse con energía, tiene dificultades para terminar sus acciones, y eso es lo que no le permite integrarse adecuadamente a la sociedad. Por eso los síntomas negativos son muy importantes. No solamente eso, también encontramos en la esquizofrenia síntomas afectivos. El paciente con esquizofrenia, claro que puede deprimirse, puede estar ansioso, puede encontrarse irritable o tener una labilidad emocional. Si se da cuenta de que pues tiene un deterioro de su funcionamiento, el paciente con esquizofrenia comienza a pensar, pues no valgo, no sirvo. Antes podía pensar bien, ahora mírame cómo estoy. Estoy muy ansioso, irritable. Claro que sí, puede desarrollar estos síntomas afectivos. Y no solo eso, también tenemos síntomas cognitivos. Problemas en la inteligencia, problemas en la atención, en la memoria, en la capacidad de poder ejecutar las diferentes acciones o las diferentes tareas que se le propone en el día a día. Tiene fallas en la fluencia verbal. Entonces, tanto los síntomas negativos como los síntomas cognitivos son los que van a poder predecir qué tan bien se va a poder reinsertar este paciente con esquizofrenia a la sociedad. Un paciente con esquizofrenia con más síntomas negativos y cognitivos va a tender a tener un curso más tórpido. Porque, como ya les dije, estos síntomas son persistentes. ¿Cuáles son de los síntomas positivos de las alucinaciones las más comunes en la esquizofrenia? Las más comunes, como pueden ver en la tabla, son las auditivas. Hasta un 75% de los pacientes con esquizofrenia tienen alucinaciones auditivas, seguida de alucinaciones visuales y la combinación de alucinaciones gustativas, táctiles y olfativas. Entonces, también ha sido pregunta del examen, ¿cuál es la forma de alucinación más común en la esquizofrenia? Las alucinaciones auditivas. No solamente vamos a encontrar síntomas alucinatorios, síntomas de delirios, también vamos a encontrar síntomas psicomotores, alteraciones psicomotoras. En este caso, este es un paciente que vimos en hospitalización que tenía un síndrome catatónico en el contexto de una esquizofrenia. La catatonía, pues, es la persistencia de estas posturas contra la gravedad, el estupor, que no se mueve, el mutismo, no habla, estado de autoabandono. El paciente puede permanecer en estas posturas horas de horas. Entonces, dentro de la esquizofrenia podemos encontrar también estos síntomas psicomotores, otras alteraciones psicomotoras. De todos los síntomas de la esquizofrenia, de todos los síntomas psicóticos esquizofrénicos, ¿cuáles son los que muestran tener una mayor carga de heredabilidad, una mayor carga genética?
Como pueden ver acá, son los síntomas negativos, síntomas deficitarios, alteraciones cognitivas y el afecto inadecuado. Son los síntomas que tienen una mayor carga de heredabilidad. Mientras que las delusiones, los delirios y las alucinaciones son los que menos carga de heredabilidad tiene. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una persona con esquizofrenia, es muy probable que sus hermanos, su padre o sus hijos, si bien no tengan la esquizofrenia, no tengan la psicosis, sí manifiesten algunos síntomas negativos. Sí manifiesten algunos problemas de la socialización o algún problema cognitivo. Es por eso que hablamos que los familiares de las personas con esquizofrenia son sujetos que están en alto riesgo de desarrollar psicosis. Mientras tengan los familiares de estos pacientes estos síntomas cognitivos o algunos síntomas negativos, pues es muy probable que ellos puedan desarrollar ante situaciones estresantes también un síndrome psicótico esquizofrénico. ¿Cuáles son los distintos tipos de la esquizofrenia? Según el Sistema Internacional de Clasificación de Enfermedades, el CIE-10, clasifica a las esquizofrenias en estos 6 subtipos. Tenemos la esquizofrenia paranoide, es la más común. La esquizofrenia paranoide es la más común, en la cual predominan alucinaciones y delirio. El inicio de esta esquizofrenia tiende a ser más tardío. Y por el mismo hecho de que predominan los síntomas alucinatorios y los síntomas delirantes, como les dije, estos tienden a responder mejor a los medicamentos antipsicóticos, pues esto hace que esta forma de esquizofrenia sea la que tenga un mejor pronóstico, sea la que tenga una mayor respuesta o una mejor respuesta al tratamiento psicofarmacológico. Tenemos de ahí la esquizofrenia hebefrénica, en el cual predomina un comportamiento incoherente, un comportamiento pueril, en el cual el paciente va a tener una desorganización de sus funciones, una desorganización total de la cognición. Estados graves de hebefrenia, el paciente ya ni siquiera puede valerse por sí mismo, puede comenzar a necesitar inclusive ayuda para ir al baño. El inicio es más precoz, aparece a más temprana edad, hay una pobre respuesta a la medicación, un peor pronóstico y además tienen un deterioro cognitivo marcado. Acá ustedes se pueden ir dando cuenta que la esquizofrenia, mientras más tardío aparezca, tiene un mejor pronóstico. Mientras más temprana la enfermedad sea, tiene un peor pronóstico. Más tardío, mejor pronóstico. Más joven, peor pronóstico. Y eso tiene que ver también con la duración de la psicosis no tratada y con la duración de la psicosis en sí. Hay una forma también de esquizofrenia catatónica en la cual el paciente se puede encontrar estuporoso, inmóvil, negativista, rígido, a veces en estado de agitación o con ecofenómenos. ¿Qué son los ecofenómenos? Puede ser la ecopraxia. Tú levantas la mano y el paciente también te imita y levanta la mano. Tú dices una frase y el paciente también dice esa frase. La ecopraxia, cuando imita movimientos, la ecolalia, cuando imita el lenguaje. Son fenómenos característicos de la catatonía. Es poco frecuente. La catatonía es mucho más común en enfermedades, en enfermedades neurodegenerativas o en enfermedades orgánicas, cerebrales, enfermedades sistémicas y en segundo lugar en los trastornos afectivos como la depresión o la bipolaridad. Y en tercer lugar, pues acá, en la esquizofrenia. Tenemos una forma de esquizofrenia residual. Después del brote psicótico, puede quedar con algunos síntomas negativos. Si queda con algunos de estos síntomas negativos o con algunos problemas cognitivos, pues estamos frente a una esquizofrenia residual que tiende a ser el final de muchos pacientes, ¿no? Como vimos, hasta un 60, 50 a 60% de los pacientes con esquizofrenia, independientemente de su inicio y de su curso, van a presentar un desenlace residual, un desenlace con estos problemas cognitivos y problemas de síntomas negativos. Tenemos una forma de esquizofrenia indiferenciada, que es una mixtura, un mix de todas las demás formas, combina tanto la paranoide, la hebefrénica, la catatónica y demás. Y tenemos la esquizofrenia simple, que no es que sea fácil de tratar, es simple. Ahí predominan los síntomas negativos, un deterioro social marcado, un deterioro cognitivo marcado.
Como ya les dije, no existe tratamiento específico para los síntomas negativos y esto hace que esta forma de esquizofrenia sea la que tenga un peor pronóstico, la que tenga una peor evolución. Por más de que se llame simple, es la que es más complicada. Así que hay que tener, sí, hay que estar muy atentos a la aparición de estos síntomas y poder clasificar adecuadamente a los pacientes que presentan este síndrome psicótico crónico de tipo esquizofrenia. ¿Cuáles son los factores entonces asociados a un peor pronóstico? Primero, la historia familiar de la psicosis. Una carga familiar, una carga genética. Tienes familia con psicosis, es muy probable que tengas un peor pronóstico. Si tienes una psicosis y tus familiares nadie tiene psicosis, es más probable que tengas un mejor pronóstico. Las características sociodemográficas. El ser varón. ¿Por qué el ser varón? Porque ¿se acuerdan que le dije que en el varón la enfermedad tiende a aparecer a edades más tempranas? Pues ya le di, recuerden ustedes que mientras más temprana sea la aparición de la enfermedad, va a tener un peor pronóstico. Y el ser varón se ha asociado a tener una aparición más temprana de la enfermedad, por ende, va a tener un peor pronóstico. El nivel de desarrollo cognitivo y desarrollo social al inicio de la psicosis no es lo mismo que te venga un episodio psicótico cuando tú estés en secundaria o en primaria que cuando tú ya acabaste tu carrera universitaria. Tu reserva cognitiva va a ser mayor en este último caso y vas a poder afrontar mejor la psicosis. En cambio, si tú ya antes de que aparezca la psicosis tenías un pobre rendimiento cognitivo, tenías pobre socialización, no tenías una adecuada red social de apoyo, pues aparece la enfermedad y como un maremoto arrasa con todo lo que encuentre. En cambio, si tú tienes una educación superior, buena instrucción, un adecuado desarrollo cognitivo, estableces tú tu red social amplia de apoyo, pues va a venir el maremoto de la psicosis, pero esta reserva, esta presa puede contener toda la mareada y va a hacer que tenga un mejor pronóstico el paciente. La personalidad premórbida, el clúster A. Antes de la aparición de la psicosis, tú ya tenías una personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípica, es muy probable que tengas un peor pronóstico de la esquizofrenia. El funcionamiento premórbido, ¿qué significa esto? Que si tú antes de la aparición de la psicosis había un fracaso escolar, preferías actividades solitarias, no socializabas, pues vas a tener probablemente un peor pronóstico de la enfermedad. Factores de desarrollo infantil durante la adolescencia, académicos, laborales, violencia, el inicio insidioso, mientras el inicio sea crónico e insidioso, va a tener un peor pronóstico. Si el inicio es agudo y la duración de la psicosis no tratada es breve, va a ocurrir un mejor pronóstico. Y nuevamente ahí la importancia de ustedes como médicos generales, que tienen que referir oportunamente al paciente. Si identificas estos síntomas psicóticos, no esperes más. Tienes que de una vez referirlo, porque mientras más tiempo pase, más daño va a ocurrir a nivel cerebral y obviamente va a haber un peor pronóstico de esta enfermedad. La severidad de qué tipo de síntomas, de los síntomas negativos cognitivos y de problemas sociales. Los síntomas positivos no dan o no entrañan un peor pronóstico. Ya les dije, los síntomas negativos son los que se han asociado a una peor evolución de esta enfermedad. Aspectos conductuales en relación a la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que si el paciente es consciente que tiene una enfermedad y que requiere tratamiento, pues va a ir mejor. Pues si el paciente no es consciente de que tiene una enfermedad, no tiene un apoyo familiar, no le dan la medicación, pues obviamente va a tener un peor pronóstico. Hallazgos neuroanatómicos que si bien son inespecíficos, o sea, no es que en todos los pacientes con esquizofrenia haya dilatación de los ventrículos, disminución de la corteza prefrontal, etc. Pero si es que las encontramos, eso significa que puede haber un peor pronóstico. Y el consumo comórbido, perdón, de sustancias como marihuana, alcohol, cocaína, alucinógenos, también se ha asociado a un peor pronóstico de esta enfermedad. Muchos piensan que al tratarse de una enfermedad psiquiátrica no es necesario hacer una evaluación física o no es necesario solicitar exámenes auxiliares. Pues, ¿se acuerdan que vimos al inicio de esta clase que la psicosis puede presentarse en un sinfín de enfermedades médicas, no psiquiátricas? Pues de entrada
te llega un paciente a la emergencia o a la consulta y está psicótico, no vas a pensar tú inicialmente que se trate de una esquizofrenia. Tienes que hacer un estudio. ¿Qué pasa si se trata de una deficiencia vitamínica? ¿Qué pasa si se trata de una tirotoxicosis? ¿O una psicosis mixedematosa? ¿O una insuficiencia suprarrenal? ¿O una infección por VIH que está generándole estos síntomas psicóticos? Entonces, nuevamente, no asumas que por tratarse de una psicosis ya indefectiblemente es una esquizofrenia. Hay que hacer toda una serie de evaluaciones. Recuperar y realizar una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica, médica, familiar, un examen físico centrado en examen neurológico, porque los pacientes con esquizofrenia muestran y tienen síntomas neurológicos inespecíficos, síntomas neurológicos blandos o síntomas neurológicos menores. Una analítica sanguínea completa, un hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, un estudio del hígado, un perfil hepático, examen de función tiroidea, examen de función de las vitaminas, de vitamina B12, hacer una adecuada historia de la vida sexual, solicitar con consentimiento del paciente y del familiar un examen de ELISA VIH, un dosaje, esto es muy importante, dosaje de metabolitos de diferentes sustancias psicoactivas en la orina o exámenes sanguíneos. Imagínate que te diga que no saben qué pasó, el examen de orina y encuentras que es positivo para marihuana, para cocaína, no lo sé. Ahí está la explicación de su psicosis, ¿no? Otro tipo de exámenes, cuando haya síntomas sistémicos, fiebres, una punción lumbar, evidentemente, un electroencefalograma y preferentemente una resonancia magnética del cerebro o estudios de neuroimagen funcional. Eso no nos va a dar el diagnóstico de la esquizofrenia, por si acaso, simplemente es para descartar que se trate de una enfermedad orgánica. Le pides una resonancia magnética funcional y encuentras que el paciente tiene una disminución de la sustancia blanca y que pues ha sido una intoxicación por monóxido de carbono, por dióxido de carbono. Pues, ya estás pues, viendo el diferencial, ¿no? Entonces, es muy importante hacer toda esta evaluación a los pacientes, sobre todo que tienen un primer episodio psicótico, ¿no? Y no solo eso, sino también el examen físico. El examen físico de rutina. ¿Por qué? Porque los pacientes con esquizofrenia y que reciben tratamiento antipsicótico, ya vamos a ver más adelante, pueden tener un incremento del índice de masa corporal, sobrepeso, problemas metabólicos. Entonces tienes que hacer un índice de masa corporal, peso, talla, por lo menos cada 3 meses, por lo menos, es una buena práctica clínica, la medición del perímetro abdominal anualmente, la presión sanguínea, cada 3 meses, medir bien la presión arterial en estos pacientes, la glucosa en ayunas, un electrocardiograma, también un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque los antipsicóticos pueden producir un incremento del intervalo QT corregido. Y si tú no haces un electrocardiograma, por lo menos, bueno, no hay un consenso claro de cada cuánto se tiene que hacer, pero por lo menos cada 3 o 6 meses, puede ser que el paciente esté desarrollando un problema cardíaco por el antipsicótico y tú no le das la debida importancia. Evaluación neurológica cada 6 meses o cada año, para ver que no se presenten síntomas adversos, reacciones adversas a los antipsicóticos, niveles de prolactina, ya vamos a explicarle más adelante, y una evaluación ocular por lo menos cada 2 años, porque pueden producirse problemas con cataratas o algunas otras dificultades, ¿no? Entonces, nuevamente, no es que el paciente con esquizofrenia enferme solamente la mente y ya, no, es todo el organismo. Tienes que hacer una evaluación completa, íntegra de estos pacientes y un seguimiento, obviamente, adecuado, ¿no? Ahora, esta parte es muy importante. Si logran entender esta diapositiva de la neurobiología de la esquizofrenia, vamos a poder entender también casi todo lo relacionado con los medicamentos, con el tratamiento y con los efectos secundarios de la medicación, ¿no? Primero que esta es la teoría dopaminérgica. Dopamina, neurotransmisor, principalmente asociado a la psicosis, a la esquizofrenia. Es muy reducido. Existen muchos otros neurotransmisores que también han sido
que también se utilizan para explicar a la esquizofrenia, la serotonina, el glutamato, el GABA, etcétera, y otras vías. Pero para fines prácticos, de cara para sus exámenes y para su práctica en el primer nivel de atención, es fundamental que ustedes conozcan a la vía dopaminérgica. Entonces vamos a hablar un poco de esta vía, de esta teoría. Existen cuatro vías cerebrales. Acordémosla. La vía mesolímbica, la vía nigroestriada, la vía mesocortical y la vía túbero-infundibular. Estas son las vías dopaminérgicas que se encuentran en el cerebro, las principales. Entonces, ¿qué pasa? La dopamina se postula que está incrementada en la vía mesolímbica. Hay una hiperdopaminergia. Y este incremento de la dopamina en la vía mesolímbica, que va del tegmento al núcleo cumbens, va a generar los síntomas positivos de la psicosis. Alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, trastornos del pensamiento. Entonces, miren, el incremento de dopamina en la vía mesolímbica genera los síntomas positivos. Entonces, el tratamiento, ¿a dónde deberíamos apuntar? Obviamente a una disminución de la dopamina en la vía mesolímbica. Si la psicosis se produce por un incremento de la dopamina en la vía mesolímbica, lo que hay que hacer es disminuir la dopamina en esta vía. ¿Ya? Fácil, sencillo. Puede parecerse simple, ¿no? Pero es mucho más complejo. Miren, tenemos otra vía, la vía mesocortical, que va desde el tegmento a la corteza prefrontal dorsolateral. ¿De qué se encarga esta vía mesocortical? Va a mediar en los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. ¿Y qué pasa acá? En la vía mesolímbica había un incremento de dopamina. ¿Se acuerdan? Acá en la vía mesocortical hay, por el contrario, una disminución de la dopamina. Y esta disminución de la dopamina es la que se postula produce los síntomas negativos y cognitivos en la esquizofrenia. Entonces ahora está un poco más compleja la situación, ¿no? Entonces el medicamento tiene que producir una disminución de la dopamina en la vía mesolímbica y un incremento de la dopamina en la vía mesocortical, ¿no? Bueno, pero hay más. Tenemos la vía nigroestriada, que va de la sustancia negra hasta los ganglios basales. Ustedes saben que esto va a mediar los trastornos del movimiento, diferentes enfermedades extrapiramidales como el Parkinson, la disquinesia tardía y demás. ¿Qué pasa o qué sucede en el Parkinson? En esta enfermedad hay una disminución de la dopamina en esta vía nigroestriada y tú le das el levodopa, por ejemplo, y eso hace que se incrementen los niveles de dopamina en la vía nigroestriada y mejoran los movimientos involuntarios. Entonces, la disminución de la dopamina en la vía nigroestriada produce estos síntomas similares al Parkinson o síntomas parkinsonianos. Y acá hay un problema. Los antipsicóticos de primera generación no son tan específicos. Barren con la dopamina en todas estas vías. O sea, disminuye la dopamina en la vía mesolímbica y mejora el síntoma positivo, pero también disminuye la ya de por sí disminuida dopamina de la vía mesocortical y eso va a producir un empeoramiento de los síntomas negativos. Y además va a disminuir también la dopamina en la vía nigroestriada y eso es lo que va a producir los movimientos involuntarios en estos pacientes. Y tenemos una cuarta vía, la vía túbero-infundibular, que va del hipotálamo hacia la pituitaria anterior o hacia la adenohipófisis, ¿no? Que se va a encargar de controlar los niveles de prolactina en el plasma. Hay un antagonismo, ¿no? Mientras haya dopamina en la vía túbero-infundibular, esta va a antagonizar la secreción de prolactina. O sea, hay dopamina en la vía túbero-infundibular, la prolactina se mantiene a niveles normales o bajos. Pero si tú quitas la dopamina en la vía túbero-infundibular, va a ocurrir por contraposición un incremento de la prolactina. Y este incremento de la prolactina genera efectos secundarios, ¿no? Ginecomastia, galactorrea, disminución del deseo sexual. Entonces,
Se dan cuenta ustedes que ya se complejiza un poco esta situación. Y eso que no estamos hablando de la vía serotoninérgica, la vía GABAérgica, la vía glutamatérgica y otros problemas neurobiológicos de la esquizofrenia, ¿no? Acá tratemos de hacerlo sencillo. Entonces, existe un antipsicótico que mejore, que disminuya la dopamina en la vía mesolímbica, aumente la dopamina en la vía mesocortical, deje intacta la dopamina en la vía nigrostriada y la vía tuberoinfundibular, pues de momento no existe ese antipsicótico ideal. Los antipsicóticos de primera generación, ya vamos a ver, van a barrer con la dopamina en todas estas vías y mantiene levemente íntegra la vía tuberoinfundibular. Mientras que los antipsicóticos de segunda generación barren con la dopamina en la vía mesolímbica y no tanto en la mesocortical ni en la nigroestriada, pero sí en la tuberoinfundibular, produciendo los efectos metabólicos, los efectos del incremento de la prolactina. O sea, pues hay beneficios y riesgos en cada uno de ellos, ¿no? Si entendieron esta explicación de las diferentes vías, pues vamos a poder entender más rápidamente el tratamiento en los pacientes con esquizofrenia. Tenemos antipsicóticos de primera generación, también conocido como antipsicóticos típicos, y tenemos antipsicóticos de segunda generación, también conocido como atípicos. Ambos antipsicóticos van a tener acción sobre los receptores D2, los receptores de dopamina 2. O sea, ambos van a antagonizar a estos receptores, ¿no? Y van a disminuir los niveles de dopamina. La diferencia está que en los antipsicóticos atípicos no solamente actúan a niveles de los receptores dopaminérgicos, sino también a niveles de los receptores serotoninérgicos y además van a tener menos efectos secundarios de tipo extrapiramidal. Los antipsicóticos típicos son el haloperidol, la leomepromacina, sulpiride, flufenacina y clorpromacina. Son los que tenemos acá en el Perú. Antipsicóticos de segunda generación o atípicos, risperidona, olanzapina, aripiprazol, quetiapina, clozapina, hay más, ciperazidona, luracidona, paliperidona, son los antipsicóticos de segunda generación. De primera generación, más efectos extrapiramidales. De segunda generación tienen más efectos metabólicos. Esta es la desventaja que tienen estos antipsicóticos de segunda generación. Pero dentro de todo son más tolerables, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción básico del antipsicótico es la disminución de la neurotransmisión dopaminérgica. El antagonismo de los receptores D2, que pueden ser de antipsicóticos de primera generación o APG, antipsicóticos de primera generación o ASG, antipsicóticos de segunda generación. Hay un tercer mecanismo, un agonismo parcial, que lo da un antipsicótico de segunda generación, el aripiprazol, pero bueno, eso ya es más complejo, no voy a detenerme a hablar de eso. Entonces, los antipsicóticos de primera generación, como les comenté, van a ser antagonistas de los receptores D2. Disminuyen la neurotransmisión en las 4 vías dopaminérgicas. Y no solo eso, solamente hemos hablado de la dopaminérgica. También bloquean los receptores histaminérgicos, muscarínicos, alfa-1, alfa-adrenérgicos. Ya sabemos muy bien que bloqueos en estos receptores pues, pueden producir otra serie de efectos secundarios. Ya los vamos a ver más adelante. Mientras que los antipsicóticos de segunda generación, además de bloquear el receptor D2 en mayor o menor medida, también antagonizan los receptores de serotonina 2A, el 5-HT2A, eso es serotonina 2A. La clozapina fue el primer antipsicótico de segunda generación. Tienen una alta afinidad por este receptor serotoninérgico y una menor afinidad por el receptor D2 que el haloperidol, que es antipsicótico de primera generación, pero igual tiene una potencia antipsicótica. Y esto es lo que hace que tenga menos efectos secundarios de tipo parkinsonianos, que hacen que sean más tolerables ciertamente estos medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos colaterales de los antipsicóticos? Acaticia. ¿Qué es la acaticia? La incapacidad para permanecer quieto o sentado. Es un fenómeno subjetivo. El paciente te dice, doctor, no puedo estar sentado, no puedo estar quieto, quiero pararme, quiero irme, siento inquietud. Acaticia. Acaticia. Parkinsonismo secundario. Afección por los cambios de movimiento observados en el mal de Parkinson, ¿no? En este caso, un parkinsonismo secundario. Secundario que a los medicamentos antipsicóticos. Tú regulas el antipsicótico, pues ya no presenta estos movimientos involuntarios.
Una de las complicaciones, de los efectos colaterales más importantes es el síndrome serotoninérgico maligno, en el cual hay una rigidez muscular, hipertermia, puede llegar hasta más de 40 grados centígrados, alteraciones de la conciencia, disautonomías y alteraciones del laboratorio, incremento bastante de los leucocitos, incremento del CPK, o de otras enzimas similares, pues nos hacen sospechar de un síndrome neuroléptico maligno. Tiene que haber, obviamente, el antecedente de la utilización de un neuroléptico. Ojo, neuroléptico es sinónimo de antipsicótico. Es neuroléptico o antipsicótico o tranquilizantes mayores, como se le conocía antiguamente, ¿no? Entonces, el síndrome neuroléptico maligno se debe al uso de un neuroléptico, de un antipsicótico a altas dosis y generalmente a una dosis superior a la normal, ¿no? Por vía endovenosa. Cuando tú das el antipsicótico por vía endovenosa, pues eso se ha asociado a una peor evolución, a una mayor posibilidad de que aparezca este síndrome neuroléptico maligno, ¿no? La disquinesia tardía, cuando los pacientes utilizan antipsicóticos por varias décadas, comienzan a presentar movimientos involuntarios de la boca, comienzan a tener movimientos eh, repetitivos de la boca, del tronco, de la mandíbula. Disquinesia tardía. Pacientes que utilizan generalmente antipsicóticos de primera generación por varias décadas. La distonía es un fenómeno agudo en el cual tú le das el antipsicótico, generalmente parenteral, un haloperidol parenteral, y el paciente, de un momento a otro, en cuestión de minutos, comienza a tener posturas anormales, comienza a doblar el cuello, dobla el cuello, comienza a tener movimientos rigidez en la región faringo, laringo, buco, lingual, el cuello, troncos, extremidades. Puede haber crisis oculogira en la cual el paciente pues, puede mirar hacia arriba, mantenerse rígido, duro, generalmente en toda esta zona de la cabeza. Eso es una distonía, un fenómeno muy agudo que requiere una intervención oportuna. Ya vamos a ver cuáles son los tratamientos para los antídotos para estos efectos secundarios, ¿no? Otros efectos secundarios de los antipsicóticos, recuerden que no solamente afectan la vía dopaminérgica, también les dije o les hablé de la vía muscarínica, histaminérgica, alfa-adrenérgica. Boca seca, muscarínico. Visión borrosa, muscarínico. Estreñimiento, muscarínico. Exantema, prurito, fotosensibilidad, somnolencia y letargo, histaminérgico. Aumento de peso, alteraciones metabólicas, también mediadas por el bloqueo de la vía de los receptores histaminérgicos. Problemas endocrinológicos, disfunción sexual, trastornos de la menstruación, galactorrea por el incremento de la prolactina, problemas de la concentración, problemas en la memoria, alteración en la presión arterial, aumento de la frecuencia del pulso por el bloqueo de los receptores alfa adrenérgicos y diferentes anomalías en análisis de laboratorio. Es por eso que hay que tener mucho cuidado y evaluar cercanamente y constantemente a nuestros pacientes. Ya de por sí, el paciente con esquizofrenia, independientemente del uso del antipsicótico, ya tiene una mayor posibilidad de desarrollar diabetes o alguna enfermedad pulmonar o alguna coronariopatía. Porque la esquizofrenia también, bueno, una de las teorías nos dice que la esquizofrenia también es una enfermedad inflamatoria sistémica, en la cual también se producen estas enfermedades, estas otras enfermedades inflamatorias. Y si a eso le sumas que le das estos antipsicóticos y no lo controlas, es por eso que los pacientes con esquizofrenia pueden tener una menor esperanza de vida. Hay que tener un control cercano y estrecho de estos pacientes. El tratamiento de los efectos secundarios, estos pueden ser agudos, subagudos y crónicos. Inicio agudo. Horas de darle el antipsicótico, la distonía, tortícolos, la crisis oculogira. ¿Qué hacer acá? ¿Qué tratamiento le damos? Anticolinérgicos parenterales. El viperideno. El paciente está con esta distonía. Tú es la primera vez que le das un antipsicótico, la primera vez que le das haloperidol, no sabías que puede tener una hipersensibilidad a esta distonía, no te alarmes, no te asustes. Trae viperideno en ampolla y que le coloquen la ampolla de viperideno endovenoso, intramuscular, la vía que tengan disponible. Y vas a darte cuenta cómo en pocos minutos comienza a recuperar el funcionamiento motor este paciente. A nivel subagudo,
Puede ser en semanas la aparición del parkinsonismo, el parkinsonismo o la acaticia. ¿Cómo tratar el parkinsonismo? Con anticolinérgicos orales. Nuevamente también el viperideno puede ser de utilidad para este temblor, esta aquinesia, esta rigidez. Y para la acaticia, que es el sentimiento subjetivo de movimiento que no puede quedarme quieto, como ya les comenté, ahí se da benzodiazepinas o beta bloqueadores como el propranolol, ¿no? Eso ayuda a calmar este malestar subjetivo. Y los síntomas crónicos, las disquinesias tardías, pues ahí se puede utilizar o puede aparecer estos movimientos coreicos, estos movimientos distónicos, esta corea facio-bucolingual. Acá, pues, no hay mucho. La clozapina o la tetrabenazina, que son medicamentos que utilizan para tratar las coreas los colegas de neurología. Esa es la aproximación, el tratamiento que podemos darle a los efectos secundarios en estos pacientes, ¿no? Bueno, eso era todo lo que tenía que transmitirles, jóvenes, colegas, estudiantes. Eh, Quedo entonces atento a alguna pregunta, algún comentario que pueda haber en el chat, no lo sé. Les dejo también mi contacto para que puedan ubicarme. Y estaremos entonces viéndonos hasta una siguiente conferencia. Hasta luego. Nos vemos. Chao.